aplauso de salida, ese ánimo para todas las participantes. Cada vez más público aquí en el Parque Fluvial de Viesques. Salida trepidante con Trias Gebre ya la principal favorita en cabeza, incluso tirando. El mismo pistón. Para entregar estos premios y también seleccionarlos en equipos y de manera individual vamos a pedir a José Enrique López. Por lo tanto, individuales, categoría sub-23. Atención, los tengo ya aquí a los tres. Tercer clasificador representando su tierra, a La Rioja, Osama Ifra. Enhorabuena, Osama. Tercer clasificado, medalla de bronce. Segundo clasificado, representación de Cataluña, un fabuloso sprint que hemos vivido en los últimos metros, Jordi Torrens. Enhorabuena. Y ahí tenemos esperando al nuevo campeón de España de Cross 23. Como decimos, delicioso sprint que nos ha ofrecido junto a Jordi Torres, el madrileño Jesús Ramos. Pues enhorabuena a los tres. Entre tanto enlazamos con el primer paso por línea de llegada, José Luis, como tenemos a cabeza de carrera en la promesa y senior femenina. El pelotón sigue muy unidas todas las corredoras, sigue Jacqueline Martín al frente, al mando de la carrera. Tomamos compromisos sobre comunidades autónomas. Permiso. Tercer clasificado, hacerme salir a las 3 y 6 ganadores, Cataluña, segundo Castilla y León, primero Madrid, les ponemos a música de premiación. Venga, eso es, aquí tengo Castilla y León segundos, Cataluña terceros, Madrid primeros. Pues tranquilos, os hago subir yo. Abajo. Pues atención, tercer clasificado en este Cataluña, con Alexis Rodríguez, Jesús Hurtado, Yassine Zaidouni, Mohamed Tarouni y Jordi Torrens. Enhorabuena. Fuerte aplauso. Vamos con los subcampeones en este año 2017. Ha sido Castilla y León, Santiago Vivanco, Mario Calvo, Santiago Llorente, Raúl Celada, David Bascuñana y Pablo Sánchez. Enhorabuena. Y campeones de este 2017, la selección del campeón individual, Madrid. Pablo Sánchez Valladares, Sergio Jiménez, Amin Ougui, Yago Rojo, falta Pedro García ahí, que es el que no ha llegado a la meta, pero enhorabuena para él también.
competidor de Trías Gebre. Y hace tan solo una semana será campeona de España de medio maratón. En el cross corto del Marina 2. Y es que posiblemente recuperará el agua del competidor. Haremos última forma y viene a puede ser por aquí, para bien ahí, un poquito más atrás de Paula González Verovia. La campeona de España de maratón en Sevilla, que no sabemos si estará recuperada después del esfuerzo. Aparece por ahí Lucía Álvarez, la asturiana, vamos Lucía. Está entre las primeras en la categoría promesa, vamos a ver si aguanta. Marta, venga, aguantando. Por ahí pasa también para poner Bueno, pues vamos a repasar cómo han ido pasando las primeras. Marta Esteban, en la maratón. Ahí veíamos, vamos a retomar en el promesas Paula González. buenísima forma y superada después del esfuerzo de maratón, pero que también la vemos en posiciones muy adelantadas. Aparece por ahí Lucía Álvarez, la asturiana, Lucía, que está entre las primeras en la categoría promesa, vamos a ver si aguanta, porque Asturias está jugando el triunfo en la categoría promesa. Y atención, porque en la categoría senior con 46 puntos, seguida de García Lavanza 53 y Madrid con 62. Detrás de Extremadura 76, País Vasco 91. Bueno, pues vamos a repasar cómo han ido Marta Esteban, la maratoniana que está en nuestro sorprendido. Está fuertísima. Marta Esteban, Irene Pelayo, Ana Lozano, Susana Díaz, Gemma Martín, María José Pérez, Nuria Fernández, María Teresa Urbina, Tania Carretero, Felipe García, Elena García Limón, Iris Fuentes, Jacqueline Martín, Carolina Robles, ¿Qué? Nuria. Estamos viendo A eso. ver, ¿qué podemos ahí? Carolina Robles, Esther Navarrete, Esto, la carrera. Lucía Morales, Marisale Guerrero y Paula González. Nos quedamos ahí, vamos a ver la primera promesa. Cómo está esa clasificación. Paula González que es la primera y muy cerca de las mejores. En este caso, Lucía Álvarez, sí, vale, vamos a ir a tercera. Por lo tanto, peleando por la medalla, la asturiana Lucía Álvarez para satisfacción del público local. Y ahí está con la cinta blanca en la cabeza. Clasificación por autonomías en categoría promesa, de momento liderada por Castilla y León con 32, Andalucía 41 y Asturias que tiene un poquito. Creo que hay que sacar pecho de que Nuria Fernández en ese campeonato de Europa en la semifinal batió el récord. Que puso también contra las cuerdas el año 2012, por cierto, como madre que será dentro de unos meses, ha corrido aquí su marido José Manuel Abascal, Diana está aquí en el circuito. Pues Nuria apretó bastante en aquella ocasión a Diana, más corredora de barro. Ha sido campeona también en el circuito en condiciones difíciles. Una historia, como ven, a otro nivel, una mujer que ya ha estado entre las 15 mejores en el Mundial de Cross. Venga, Claudia, por arriba. Pero la lucha bonita en este caso, por supuesto sin desmerecer el enorme triunfo que va a obtener Trías Gebre, pues la bonita lucha va a estar atrás, donde ha habido ahora una sacudida importante, ¿eh? Atención porque está a punto de aparecer Trías Gebre a falta de 2 vueltas. Con una tremenda distancia sobre ese grupo perseguidor en el que tiraba Teresa Urbina y Irene Pelayo. Urbina e Irene Pelayo pasan en estos momentos bajo el cartel de 2 vueltas para el final, con un pelotón de unas 10 corredoras. Bueno, enorme la generosidad de Trías Gebre, que sigue tirando pese a
la ventaja, como si fuera rodeada de rivales ahí en el grupo intentando dejarlas. Como ven, su ventaja es enorme para el triunfo, pero la atleta donostiarra, fincada en San Sebastián desde hace mucho tiempo, atleta que lleva ya años defendiendo la camiseta de la selección española, pues lleva, como digo, enorme ventaja, pero sigue tirando con fuerza. Y ahí está la eslovenia Tere Urbina, que va en unos instantes en cabeza de carrera. Y también vengo Ana Lozano, fantástica, quinta marca personal en el europeo de pista cubierta con 8.56 en la semifinal, 8.55 en la final, que está estupenda ahí en cabeza de carrera, tanto por el medio fondo. Jóvenes, veteranas como Azucena Díaz también, que baila maratoniana olímpica en Río. Perseguidas ahí van por Tania Carretero, me parece que es Elena García Grimao. Un poquito detrás Paula González Verodia, tirando de ese mismo perseguidor, la atleta cántabra, como decíamos, campeona de España en el maratón. Por ahí llega la primera promesa, Paula González, la asturiana. Fuerte el aplauso para ella. Paula González, de aplauso para la asturiana. Primera promesa, muy cerquita del grupo. Por detrás viene la segunda de las promesas, esa camiseta verde, Claudia Esteves, vencedora en marcador. La andaluza, que ya lleva años. Como decía Paula, la asturiana, que va persiguiendo a el grupo donde va mi vecina, en este caso en Arroyo Molino, Cristina Jordán. Y nueva atleta asturiana promesa, y desde la distancia, Lucía Álvarez. ¡Ánimo, Lucía! ¡Vamos! Venga, y aplaudiendo todo el público, animando, que se ha quedado una mañana estupenda, pese a los chaparrones que hemos tenido de manera intermitente desde primera hora. Ha habido otras 4 en Gijón, una que tuvimos en La Mordal en el año 2006, cerca de Oviedo, y este circuito de Gijón que repite el trazado, el diseño, este fantástico parque fluvial de Viesques que tuvieron, que aparece ahora en cabeza. Ojo a María José Pérez, a Gemma Martín, atleta salmantina, que es nueva en estas lides. Como ven, enorme la ventaja, 45 segundos el tiempo de paso. Mañana no más alcohol. No, que es porque... Lleva años defendiendo la camiseta. No, esto es para Sofía, para la de... Vamos, me dice que la multa son 300 euros. Venga, adelante. Mira, bastante barato. Pero esto es mi madre. Vencedora en marcador. La andaluza, que ya lleva años en el Tengo que darle una vuelta solo. en estos instantes vamos a ubicar la tercera promesa. Tenemos que coger un poco. Me tiro al río. Que venir la ambulancia ahí, la Cruz Roja. Solo con dar una vuelta me tiro al río ahí. Todo chica. Y luego chicos. Esto que está el día, porque esta vuelta y otra. A ver, chicos, no Vamos. Venga, y aplaudiendo todo el público, que se queda una mañana estupenda. porque los que van delante ya... Pero mira que Campo otra vez, sexta ocasión. ¡Va Laura! ¡Vale, Laura! ¡Vale, Laura! ¡Ahí, tiene que acabar, ahí! Donde encabezaba esa clasificación Cantabria. En estos momentos Cantabria es cuarta. Vamos a ver cómo discurren las dos vueltas que quedan, donde Cría sigue sacando un punto a sus... Amigos, amigas, muchísima emoción. Ahí vemos el correr en solitario con enorme potencial de Trias Gebre en este circuito. No nos cansaremos de decirlo, de auténtico campo a través. Esto es el cross
el barro, las inclemencias climatológicas, el terreno que pueda estar más pero que responda. Que por detrás me parece que es Irene Pelayo, me parece, vamos a tener la señal rápido. Irene Pelayo, que está intentando poner tierra de por medio. Irene, sí, Azucena, vemos a Ana Lozano y pegada a ella Nuria Fernández. Pues fantástico, mezcla de veteranía y juventud. En este caso la juventud representada por la alcarreña, la mujer de Guadalajara, Ana Lozano. La discípula de Javier Cañadillas, me imagino que estará por aquí su entrenador, orgulloso de ella, que ha debutado internacionalmente. Ana Lozano, Irene Pelayo, la cántabra veterana ya, una mujer pegada en un montón de batallas, que ataca duramente en la línea de llegada. Ahí está el ataque serio, seco de Irene Pelayo. Ana Lozano, que estira la zancada. Valiente también Azucena Díaz y Nuria Fernández intentando no perder comba. Tendrán que unir fuerzas las dos para que no se marchen Ana Lozano e Irene Pelayo. Ese aplauso del público, que estamos en la última vuelta. Y espectacular, una de mis apuestas, Irene Pelayo, que no está defraudando. Está claro que está muy fuerte la atleta cántabra. Vemos detrás que vienen, vamos a ubicarla rápidamente, Gemma Martín, viene Zulema Fuentes Pila, Tere Urbina, Marta Esteban, viene también María José Pérez, ahí la vemos. Y espectacular, perdona Vicente, la forma de Ana Lozano, que se está echando encima de Irene Pelayo. Alguno ponía en duda el barrizal, si le vendría bien al atleta de Castilla-La Mancha, para sus condiciones de pistera, pero está claro que se está defendiendo como gato panza arriba en este circuito del Parque Fluvial de Viesques. Ana Lozano, que en estos momentos es tercera. Ahí vienen en otros grupitos secundarios, vemos a Tania Carretero, veo también a Elena Loyo, la valiente atleta alavesa, la discípula de Martín Pi, que debutó en maratón en Sevilla con 2:38. Ahí detrás de Elena Loyo veo a Cristina Jordán, la extremeña, la que fuera campeona de Europa sub-23, ya retirada del alto nivel, pero como vemos cumpliendo fantásticamente con su selección. Y ahí pasa la primera promesa, Vicente. Paula González, fuerte el aplauso para Paula, la asturiana. Paula Podemos conseguir el primer podium. Vamos Asturias, vamos Paula. Ahí está, parece destacada la primera promesa, primera asturiana también. Por ahí la segunda, Claudia Esteve, la granadina, con la camiseta y braguita verde de Andalucía, que no se rinde y que sigue manteniendo la distancia respecto a la asturiana. Cuidado con Claudia. Y ahí veo a la campeona de España de maratón, Clara Simal, que ganó en Castellón, que pasa a continuación, que ha querido estar aquí también con Madrid. Recordemos que fue la brillante campeona de Madrid. Y aplaudiendo aquí el sector asturiano a Lucía. Y espectacular, fíjense en esa atleta asturiana, promesa. Una atleta todavía de entrenamiento, se está colando entre las primeras promesas en este campeonato de España. Ánimo Lucía, queda muy poquito, estás haciendo un carrerón. Margarita Fuentes Pila, me imagino, de Cantabria, que tenía el dorsal 375 que no ha salido. La quieren localizar, es necesario que vengas a la zona del arco de meta. Junto con los jueces tienes que comparecer. Margarita Fuentes Pila, por favor. Los jueces te piden que comparezcas aquí en... Y Ana Lozano, en cuanto a clasificación por autonomía, nos vamos a la categoría senior. Encabeza la prueba Castilla-La Mancha con 49, Cantabria 57, Madrid 62, Extremadura 67. Primera, segunda, tercera y cuarta por autonomías en estos momentos: Castilla-La Mancha, Cantabria, Madrid, Extremadura. Un poquito más atrás, Cataluña y Castilla y León. Ana Lozano con una zancada y un correr envidiable. En estos momentos se encuentra... Por aquí su entrenador, orgulloso de ella, que ha debutado internacionalmente. Pegada en un montón de batallas, que ataca duramente. Hay que aparcar y luego ir por ahí por la izquierda. Aparco dentro del barranco, sí, que no cobra. Pero dentro del edificio, claro, de abajo para abajo, y luego se sale a la calle y según miras de frente hay que ir por de lado a la izquierda, es un lateral. Te llamo desde ahí. Venga, papá, vamos. ¡Dale, Marta! ¡Va! Ahí vienen en otros
grupito secundario vemos a Tania Carretero, veo también a Elena Loyo, la valiente atleta alavesa, la discípula de Martín Pique, debutando en la maratón en Sevilla con 2:38. Ahí detrás de Elena Loyo veo a Cristina Jordán, la extremeña, la que fuera campeona de Europa sub-23, ya retirada del alto nivel, pero como vemos, cumpliendo fantásticamente con su selección. ¡Vamos, González! ¡Vamos, Asturias, vamos, Paula! Ahí está, primera promesa, primera asturiana también. Primera Claudia Esteves, la granadina verde de Andalucía, que no se rinde y que sigue manteniendo la distancia respecto a la asturiana, cuidado de Claudia. Y ahí vemos la carrera, que ha querido estar aquí también con Madrid. Recordemos que fue la brillante campeona de Madrid. Y aplaudiendo aquí, Vale, va, y espectacular, fíjense, esa atleta asturiana, promesa. Y una atleta todavía por hacer, con 4 días de entrenamiento, se está colando entre las primeras promesas en este campeonato de España. Ánimo, Lucía, queda muy poquito, estás haciendo un carrerón. Vale, muy bien. Margarita Fuentes Pila, me Va, imagino. Laura, va. Vale, Laura, va. Muy bien, muy bien. Va, Laura, va. Muy bien, que queda bien. Que se está echando encima de la cántabra. Bueno, pues ahí tenemos, esa es la clasificación de promesas. Vamos a repasar. Decía, aquí vemos la clasificación promesa por equipos. En favor del País Vasco, que en estos momentos es tercera con 52. Vamos a ver, animar a las chicas promesas. Todos los espectadores que se va a poder ver las carreras absolutas masculina y femenina a partir de las 13:30 horas. Gerardo Cebrián, que estará orgulloso de su paisana Ana Lozano, como su entrenador Javier Cañadillas. Y la verdad es que para una debutante absoluta en pista cubierta, la joven Ana Lozano, que ha mejorado marca en semifinales y finales el pasado fin de semana en Belgrado, que ha hecho la quinta mejor marca española de todos los tiempos con 8:55, creo que es de verdad una lección de puesta a punto fantástica el que en un terreno tan embarrado esté aquí dando el callo la joven altarreña y haciendo un carrerón. Irene Pelayo ahí peleando por la tercera plaza, y ojo con Nuria Fernández y Azucena Díaz, que están ahí muy cerquita. Bueno, y cuando está a punto de encarar recta de meta, veo a los seleccionadores de fondo de ese equipo de cross. José Ríos, Luis Vivaros, donde está a punto de entrar una bala. Se llama Trias Sevilla Gebre y representa al País Vasco y va a ser nuevamente campeona de España. Bueno, y que sepa todo el mundo que allí en Donosti, como lleva muchísimos años afincada en Donosti, es conocida como Maitechu, que sería la traducción de Trias Teresa. Enhorabuena, Trias Gebre, campeona de España absoluta un año más. La principal apuesta española femenina en el Mundial de Uganda. Atento Vicente, segunda posición atravesando en estos momentos la zona de puente Ana Lozano. Y vamos a estar muy atentos a esa tercera posición, porque entre Irene Pelayo y Nuria Fernández van a tener que luchar. Atención, Irene Pelayo de momento es tercera, pero Nuria Fernández se le ha pegado a la chepa. Y ojito con la atleta de Torrejón, porque es muy rápida al final, ya está adelantando a Irene. Irene que lucha, Nuria que sigue, Irene que tira. Precioso el final, en búsqueda de esa medalla de bronce. Ahí está, señores, señoras, la joven Ana Lozano, el otro día sexta en el Campeonato de Europa de pista cubierta. Enorme la temporada de la Alcarreña. Por favor, despejamos la línea de llegada. Vaya temporada de Ana Lozano y vaya temporada de Nuria Fernández. Pues enhorabuena, cántabra cuarta, Azucena Díaz, la maratoniana olímpica en Río, la madrileña que entra quinta, gran carrera, Azucena, enhorabuena. Ahí viene Zulema Fuentes Pila, detrás Teresa Urbina, Gemma Martín, que viene a continuación, y la mujer de la banda de la cinta en el pelo, Marta Esteban, que hizo unos fantásticos 2:30 en el maratón de Valencia. Enhorabuena a todas. Gran carrera también de Tere Urbina, la extremeña, se ha metido muy bien con el corazón. Siguen entrando corredoras, vamos a estar muy atentos en la clasificación por equipos. Bueno, pues me voy a dar la emocionada.
enhorabuena. Que venga Nuria Fernández aquí con nosotros también, el podium. Enhorabuena a todas. Bueno, voy a empezar como es protocolario. Quédate por aquí, Ana. Nuria, que venga aquí conmigo también. Bueno, Trías, enhorabuena. Gran exhibición, eres la principal favorita. Has cumplido. Te hemos visto casi como haciendo un test de cara al mundial dibujante. Gracias. Pues estoy preparando. Muy bien, Perdona, Vicente, llega la campeona promesa Paula González, asturiana. Fuerte el aplauso para ella. Bueno, pues efectivamente la campeona promesa, la asturiana. Decíamos, Trías, vamos ya para que no queden frías. ¿Qué objetivo nos marcamos en ese mundial, Trías? ¿Intentar mejorar la 15ª posición de hace 2 años? Sí, el año hace 2 años quise mejorar. Este año quiero mejorar. Muy bien, pues ahí persiguiendo el top 8. Perdona, Vicente, llega la segunda. Claudia Esteves, categoría promesa, la granadina. Fuerte el aplauso para Claudia. Bueno, pues ahora voy a enhorabuena a Paula González, la maratoniana, 2:28, la mejor marca del año, campeona en Sevilla, que ha querido cumplir aquí con Cantabria. Bueno, defendéis las dos la misma camiseta de Castilla-La Mancha. Nuria, la juventud Ana Lozano, la veteranía, curiosamente compartisteis el europeo en el que he recalcado que batiste el récord del mundo de veteranas de 40. Ella hizo la 5ª mejor marca de todos los tiempos. Bueno, y hoy aquí compartiendo el podio, nos habéis recuperado a un mopistero, claro. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Ese ánimo me ha venido súper bien en los últimos 1000 metros, porque ya no podía más. Y gracias a vosotros he conseguido mi 3ª plaza. Muchas gracias. Eso es. Y bueno, deciros que darle la enhorabuena y disfrutéis. Suerte a todos los que van a participar ahora, que va a ser una carrera increíble. Muchas gracias y gracias por venir. Pues gracias, Nuria, como siempre. Y voy a cerrar con Ana Lozano, subcampeona. Lágrimas de emoción, me imagino que insuperable lo que has vivido esta última semana, Ana. Enhorabuena, has hecho un carrerón. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. O sea, lo del año pasado lo del fin de semana pasado fue impresionante y no sabía cómo iba a llegar, venía muy insegura. Para mí el cross ha sido siempre la disciplina en la que más he participado, pero ver a las seniors de Lana lucha de titanas y sentirme ahí hoy ha sido impresionante. Estoy súper emocionada y quiero agradecer a todo el mundo por el ánimo a lo largo de todo el circuito y nada, no puedo pedir más esta temporada. Bueno, hay que rematar ya en el Mundial de Uganda, se imagino que sí. Abrígate, Ana. Enhorabuena a tu entrenador Javi Cañadillas, me alegro mucho por ti, tío. Enhorabuena por el buen trabajo que estás haciendo. ¿Dónde tenemos a la campeona promesa? Que vengan por aquí. Venga. Que tengo aquí. Cambiando. Un segundito, te la robo un segundito. Vamos a ver, tenemos aquí a los compañeros de la Asturiana, de la televisión de la TPA. Bueno, Paula, has cumplido, campeona aquí de la carrera de la mujer para divertirte, y hoy has cumplido con un oro nacional, mejor asturiana absoluta, campeona de España. Muy contenta, la verdad, fue una carrera muy dura. Hombre, el tiempo. Ahí haciendo recta de llegada. Claudia Esteves, un seguro de vida en esta categoría. Podido con Paula, pero has estado ahí, peleando a última hora.